Bueno, buenas noches. Mi nombre es Miguel Ángel Salas Maquiavelo. El día de hoy voy a acompañarlos desarrollando este tema, planificación y presupuesto, dentro del diplomado especializado en contratación pública. Este tema es un tema introductorio a las contrataciones públicas y su importancia radica en el hecho de que el Estado tiene como uno de sus principales objetivos atender o satisfacer las necesidades de una comunidad. A propósito del sonido del celular, les voy a pedir a todos ustedes que tengan su celular encendido, lo pongan en vibrador, ¿ya? De manera tal que no interrumpamos. ¿Sí? Yo también estaba olvidando de eso. Voy a apagarlo, mi mujer me va a pegar, pero igual. La responsabilidad está con ustedes. Entonces, tenemos que... Ok, les decía entonces, el Estado tiene como principal objetivo es atender las necesidades de una determinada comunidad. Incluso si ustedes revisan la Constitución, señala que es el fin supremo del Estado, la persona humana. Entonces, todos los individuos, ciudadanos, que habitamos en este país, debemos recibir la protección del Estado. Parecería raro, pero cada uno de nosotros cuando salimos a diario, abrimos la puerta de nuestra casa, encontramos una vereda, encontramos una pista, ¿okay? Si nos dirigimos hacia la esquina de donde domiciliamos, probablemente pase el bus, ¿okay? Pase vehículos, podemos tomar taxi. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, a través de esas pistas, esas veredas, tenemos medios de comunicación, ¿okay? Vías de comunicación que el Estado nos ha prohibido. Para nosotros parece, o podría resultar algo razonable, natural, pero si van al interior del país, los que han viajado o tienen oportunidad de viajar, van a advertir que hay localidades en las cuales no hay pistas, no hay veredas. La comunidad abre la puerta y encuentra tierra, cruza la acequia y sigue habiendo tierra, ve hacia el horizonte y no hay ninguna pista por ningún lado. Quieren encontrar el centro educativo, que también podría haber un centro educativo, como lo hay seguramente en las urbanizaciones o en el lugar donde ustedes domicilian. Probablemente hay un centro educativo, hay un hospital, una clínica, etc. En muchas comunidades no ocurre eso. Pueden buscar alrededor si existe un hospital, un colegio o algo por el estilo y no existe. En consecuencia, muchas veces se reclama que existe, o se dice en todo caso, que hay ausencia del Estado. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no están los servicios básicos con los que debería ser atendida la población real. Y esto lo traigo a colación porque el Estado es un Estado pobre. Nosotros somos un país pobre, ¿no? Que parezca mentira, ¿no? Algunos dirán, pues no, pero la economía está muy bien. Sí, está muy bien, pero eso es en los últimos 20 años. ¿Okay? Pero anterior a esto, era más evidente nuestra situación de pobreza y por esa razón incluso debemos seguir siendo considerados, y seguimos siendo considerados todavía como un país en desarrollo, ¿no? Antes se hablaba de tercermundista y quizás el término resultaba quizás un poco peyorativo, pero en realidad de lo que se trata es eso, que somos un país que está en proceso de desarrollo. ¿Cómo lo advertimos? ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Nos damos cuenta de esto a través de aspectos o indicadores importantes, como es el hecho de que nos falta todavía el desarrollo de vías de comunicación. Los que han viajado por vía terrestre, los que viajan por avión, si tienen suerte, ¿no? Todos los que todavía viajamos por vía terrestre, podemos recorrer la Panamericana, ¿okay? Que es la principal vía de este país, y que cubre desde Tacna hasta Tumbes, y hay muchos, si no es la mayoría de los tramos, que es de una vía de ida y una de vuelta. ¿Okay? Algunos tramos que se están habilitando ya son de 2, 3 o hasta 4 vías, pero después la mayoría es una ida y una vuelta. O sea, una pista que puede ser similar a la que tenemos acá al frente, tenemos para ir y volver. ¿Okay? Yo hace unos meses atrás me llevé un gran susto cuando iba por la vía y un camionero se estaba quedando dormido, o sea, invadía el carril, ¿no? Porque se estaba quedando dormido. Imagínense, o sea, esa es la vía principal de esta nación. Entonces, si ustedes ven quizás
por la televisión, cómo están las vías en Brasil, en Estados Unidos, en otros países ya en proceso de desarrollo, verán que son autopistas con una posibilidad de mejorar aún más la economía de esas naciones, ¿no? Porque permite la fluidez en el comercio, entre otros aspectos que son importantes. Entonces le decía que nosotros somos un país todavía pobre, porque nos falta poder desarrollar muchos aspectos. No solamente las vías de comunicación, la atención en temas de educación, en salud y otros aspectos más que corresponden a los sectores de los respectivos ministerios, ¿no? Hablamos del Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, también adolecen todavía de serias deficiencias, ¿no? La ministra de Educación el año pasado en un informe señalaba pues que el índice o la capacidad lectora de los niños era bastante baja. Hay un tema que atender. En el tema de salud, incluso salieron reportajes en los cuales se mencionaba y se mostraba que en algunas localidades, por ejemplo en el Altiplano, había algunos centros de salud, pero que no había medicamentos y no había personal técnico que atienda en esos centros de salud. Y hay muchos otros en los cuales incluso no hay ni siquiera el centro de salud acostado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Algunos aspectos técnicos que nos va a permitir entender por qué el Estado, porque es un Estado pobre, como les decía, aun cuando tenemos ya ahora algunas importantes reservas económicas, tiene que manejar adecuadamente los recursos económicos con los que cuenta para poder satisfacer esas necesidades que tienen las comunidades. Y el Estado está representado no solamente por el gobierno central, sino está representado por los gobiernos regionales, los gobiernos locales, incluidos ahí los gobiernos provinciales. En consecuencia, esos recursos, para ser utilizados de manera eficiente, tiene que partirse de una planificación, ¿no? Contamos con recursos escasos, debemos planificar y ver cómo manejamos adecuadamente estos recursos para ir atendiendo las necesidades de una determinada comunidad. Y les voy a contar una historia más o menos para que puedan darse cuenta cómo es que el Estado podría actuar y cómo es que debe actuar. ¿Okay? Suele suceder que en mi casa, por ejemplo, esto puede ocurrir quizás en la mayoría de los hogares de ustedes, y lamentablemente la mayoría son damas, pero el ejemplo siempre las trae a colación a ustedes. Mi señora, por ejemplo, cuando sale o va a tener una reunión, ¿no? Me dice, tengo que comprarme zapatos, tengo que comprarme una cartera, o tengo que comprarme, no sé, pues un cinturón, algo por el estilo. Y me dice, y él se hace esto, ¿no? Tiene que ser color de la cartera, o que haga juego con el vestido, o alguna otra característica. Y después van a darse cuenta ustedes que esto tiene más o menos relación con la forma como se planifica en el estado de la compra, ¿ya? Esto más o menos sería la descripción de las características del bien que se va a comprar, ¿ok? Pero parte de esa premisa, ¿no? O sea, tiene, aparte de que la condición, la característica sine qua non, si el que no tiene esta característica no la va a comprar, ¿ya? Tienen que ser lindos, ¿ya? Ahora, definan qué es lindo. Bueno, hay un problema. Ese mismo problema tienen las áreas usuarias. Entonces tiene que comprar un par de zapatos que hagan juego con la cartera, que hagan juego con el vestido, etcétera, etcétera. Pero cuando va a hacer su compra, resulta que entra al mall y encuentra que hay un par de zapatos o más que están en oferta, ¿ok? Están con 70% de descuento. ¿Okay? Entonces, aun cuando tenía una premisa que iba a comprar un par de zapatos que hagan juego con su cartera y con su vestido, ese par de zapatos que no hace juego ni con la cartera ni con el vestido, tienen dos características fundamentales por las cuales las va a comprar. Primero, están lindos, y segundo, están oferta. Y ninguna mujer que esté acá presente, salvo error, va a salir de ese mall o esa tienda sin ese par de zapatos. O me equivoco, te levante la mano la que sale sin ese par de zapatos. Ninguna. Entonces, damos por sentado que esta teoría sí era cierta. En realidad, pues eso ocurrió varias veces. En consecuencia, ¿qué ha hecho? Y lo puedo hacer yo y lo puedo hacer cualquier otro caballero. ¿Qué han hecho? Han hecho una compra que no está planificada. Y segundo, y lo peor quizás, es que no había presupuesto.
porque no tenía planeado comprar ese segundo par de zapatos. ¿Pero qué hizo? Sacó la tarjeta y la pasó. ¿Ok? Entonces, es algo que el Estado no puede hacer. El Estado no compra si no lo planifica y no compra si no tiene presupuesto. El Estado, básicamente, para iniciar todo esto, que es las compras públicas, debe contar primero con un plan de desarrollo para alcanzar las metas o los objetivos que tiene, y tiene que contar con presupuesto. ¿Ok? Entonces, esta historia que les cuento, que puede ser cualquier parecido a la realidad, es mera coincidencia. ¿Ya? Entonces, estas historias demuestran que el Estado no puede actuar de esa manera, y lo vamos a ver de ahora en adelante. Ok, en la imagen creo que más, no tan claro, yo pensé que iba a salir más claro. Se demuestra cómo el Estado a veces actuaba, ¿no? O sea, los recursos que tenía para atender a una cantidad determinada de población eran exiguos, y para atender a veces a un sector minoritario eran ¿no? excesivos incluso, ¿no? Por eso la gráfica que empleaba yo en esta diapositiva. Bueno, lo primero que vamos a ver es una introducción a los sistemas administrativos de planificación y presupuesto, para entender cómo es que el Estado debe planificar, ¿no? Sabiendo que no debe hacer lo que les contaba yo en la historia con la que inicié esta presentación. Ok, vamos a ver la importancia de los sistemas administrativos, organización del Estado peruano, Sistema Nacional de Planificación. Vamos a ver el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2021, que es el PLADES, o el Plan Bicentenario, porque en el 2021 vamos a cumplir 200 años de independencia, ¿no? O sea, de ser una república independiente. ¿Ok? Niveles de planificación, o sea, cómo se hace la planificación en los distintos niveles del Estado. Hablamos del gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local, respectivamente. Vamos a ver también el Sistema Nacional de Presupuesto, nociones presupuestarias que nos ayuden a entender cómo es que debe darse la planificación y la formulación de los presupuestos públicos. Aquí había incluido presupuesto por resultados, creo que lo he suprimido en la diapositiva, no recuerdo bien. Y problemática de los sistemas administrativos y sus perspectivas. Ok, objetivo de las contrataciones del Estado. Les decía inicialmente que el Estado tiene la obligación de satisfacer las necesidades de sus habitantes. Este es el principal objetivo del Estado, y al satisfacer estas necesidades va a garantizar la convivencia en paz social. Definitivamente yo no estaría contento si fuera parte de una comunidad que nunca es atendida, a la cual nunca le dan ni siquiera pistas ni veredas, no construyen una posta médica que les permita tener acceso a la salud, o colegios que le permita tener acceso a la educación. ¿Ok? O sea, puede que una determinada población haya soportado muchos años sin contar con estos servicios, pero son servicios que el Estado debe prestar. ¿Ok? Cuando llegan quizás a un nivel de toma de conciencia de que son necesidades insatisfechas, van a protestar por ello, y el Estado tiene como principal obligación atenderlos. ¿Ok? Un ejemplo, por ejemplo, los gobiernos locales, ¿qué necesidades satisfacen de una población? Su municipalidad seguramente hace recojo de los residuos sólidos, ¿cierto? ¿Okay? Su municipalidad de usted, caballero, seguramente da servicio de seguridad ciudadana. ¿Sí? ¿Okay? Y eso más o menos ocurre en todos los casos. Pero si en alguna municipalidad donde habiten algunos de ustedes no hacen el recojo de los residuos sólidos, ustedes no se quedan contentos, ¿no? Que se acumule la basura y todo lo demás. ¿Okay? Quizás en el interior del país, ¿sí? Donde hay centros poblados menores, en zonas rurales, no sea pues tan abundante el cúmulo de desperdicios, pero en una ciudad tan congestionada como Lima es evidente que en una semana colapsaría, ¿cierto? Entonces el tema de educación, en provincias caminan kilómetros para llegar al colegio. ¿Okay? No me imagino a ninguno de ustedes viniendo desde su casa caminando hasta acá. ¿Okay? O sea, yo por lo menos he recorrido unos 6, 8 kilómetros y no hubiera llegado, bueno, si llegaba bastante agotado, me imagino que ustedes igual. Pero esa situación es una situación que se da comúnmente en el interior del país. Ok, la contratación pública entonces es una herramienta proporcionada al Estado para cumplir con sus fines. Es por medio de ella
que se logra acordar con un particular el suministro de bienes, la prestación de servicios o la realización de una obra. ¿Existen otros medios? Sí. Podemos buscar otros mecanismos como la asociación público-privada, ¿okay? Las concesiones, las obras por impuesto, ahora que también es un mecanismo interesante, ¿no? Aunque muy pocos la han entendido, pero bueno. Ahí tenemos otros medios, ¿no? Una asociación público-privada, yo le propongo un proyecto al Estado, el Estado le resulta interesante, lo publicita, convoca a quienes puedan hacer lo que yo le estoy proponiendo, y si hay alguien que lo mejora en calidad y en costo, se lo va a proponer, pero previo a que yo tenga la última opción de decir que yo puedo mejorar la última propuesta y me adjudican de todas maneras este contrato de asociación. Las concesiones, bueno, se hacen licitaciones públicas para ser concesionado, por ejemplo, en los tramos, por ejemplo, que ustedes quizás han viajado, Pativilca, Ancón Pativilca, es una concesión. La que está yendo al sur, hacia Ica, también es otra concesión para ampliar las vías. Y hay otros tipos de concesiones, ¿no? En los terminales pesqueros también, el aeropuerto, ¿por qué? Porque el Estado no está invirtiendo en un privado, y para que éste recupere la inversión se lo están cediendo por un periodo de tiempo, en el cual, por el cobro de, por ejemplo, en las vías de comunicación, por el cobro de peaje, va a haber satisfecho la recuperación de esta inversión. Entonces hay mecanismos adicionales a la contratación pública. Pero la contratación pública, la contratación del Estado, mediante la ley y el reglamento de contratación del Estado, es el mecanismo, digamos, idóneo para el tipo de compras, ¿no?, de adquisiciones, de suministro de bienes, para la contratación de prestaciones de servicio o para la ejecución de obra. ¿Por qué? Porque establece mecanismos más eficientes para los procesos de selección, describe claramente las etapas de actos preparatorios, que es la definición de las características, las especificaciones técnicas de los bienes, los servicios o las obras que se quieren contratar, y nos define un proceso, una fase de proceso de selección por el cual vamos a poder seleccionar de un grupo de proveedores, de posibles proveedores, a quien cumpla las condiciones o requerimientos técnicos mínimos y mejore, ¿no?, en su oferta las propuestas de los otros competidores. Y también nos define una etapa de ejecución contractual en la cual se establecen cuáles van a ser las obligaciones de ambas partes, porque de este proceso de selección van a ser una obligación, va a nacer un vínculo contractual entre el Estado y un proveedor, ¿ok? Entonces nacen obligaciones que deben ser cumplidas, y esta ley de contrataciones describe todas estas posibilidades. Entonces, para ello debe maximizar el valor del dinero, o sea, para alcanzar estas metas, estos objetivos que son los descritos en el primer párrafo, que es la de satisfacer las necesidades de una comunidad, debe maximizar el valor del dinero del contribuyente en la contratación que realice, de manera que éstas se efectúen en forma oportuna, bajo las mejores condiciones de precio y calidad. Entonces, todo proceso de selección debe describir claramente en su definición el bien que desea comprar, el servicio que desea contratar o la obra que desea ejecutar, y debe, en su definición, establecer las condiciones en las que se va a seleccionar al postor y en las que se va a contratar y se va a pagar esa prestación, de manera tal de obtener las mejores condiciones en calidad y en precio. Eso debería ser el norte, ¿no?, lo que debe perseguir el proceso de selección. ¿Qué es un sistema administrativo? Porque este proceso de selección, como vamos a ver, es parte de un sistema administrativo, es parte del sistema administrativo de abastecimiento, ¿okay? Entonces, existen, vamos a ver un cuadro más adelante, varios sistemas administrativos. Pero en general, ¿qué son los sistemas administrativos? Conjunto de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos que regulan la utilización y promueven la eficacia en el uso de los recursos de las entidades de la administración pública. Son sistemas de gestión que actúan como normas de calidad.
como le decía en la historia que les contaba al empezar esta exposición, no se puede actuar de manera subjetiva, es como nosotros actuamos regularmente. O sea, actuamos, por ejemplo, como les decía en las compras, ¿no? ¿Qué vamos a comprar? Un par de calzados. ¿Cuál es la característica? Que sean lindos. Eso, no hay nada más subjetivo que el calificar de bonito o feo un bien. Lo que podríamos quizás buscar aún cuando no satisfaga el aspecto estético es lo eficaz o eficiente que puede ser en la satisfacción de una necesidad. Es decir, yo puedo contratar un suministro de un bien determinado que puede ser, o sea, nada, digamos, agradable a la percepción visual, pero sí satisface adecuadamente las necesidades de la entidad. Entonces, son sistemas de gestión que actúan como normas de calidad. Entonces, este sistema, así como los sistemas administrativos de control, de abastecimiento, digamos, de tesorería u otros, buscan regular la actuación de los servidores o funcionarios que están involucrados con estos sistemas, con estas áreas de desarrollo dentro de la entidad. El Estado, entonces, al servicio del ciudadano, debe buscar satisfacer las necesidades públicas, ¿no?, que actúan en función de las necesidades de las personas y del interés general de la nación. Y por lo tanto, ajustan su actividad de acuerdo a los siguientes criterios. Dice, eficacia en el logro oportuno de metas, eficacia con el uso óptimo de recursos y sostenibilidad ambiental. Entonces, cada entidad, y vamos a ir viendo, tiene que trazarse metas u objetivos para periodos que pueden ser a largo alcance o a mediano o corto plazo. ¿Okay? Entonces, normalmente una gestión tiene, en gobierno nacional, tiene 5 años. Entonces, esa gestión, su proyecto de desarrollo es a 5 años. Pero como un proyecto de desarrollo, no como gestión, digamos, como un gobierno como el actual, sino como nación, tendría que tener un proyecto a más largo plazo, como el PLADES, ¿no?, que hablamos del Plan de Desarrollo Nacional, que es el plan bicentenario, a que apunta a alcanzar algunas metas o objetivos al 2021. La simplicidad en el procedimiento, predictibilidad acerca de sus resultados y celeridad en su gestión. Esto es interesante porque muchas veces, y esto es lo que nosotros siempre tildamos como burocrático, el preferir más que los resultados, preferir el procedimiento. ¿Okay? No se sigue el procedimiento, eso no se puede. No te apruebo, no te autorizo, no te doy licencia porque no se ha seguido el procedimiento. ¿Okay? Entonces, la simplicidad, y lo pueden ver quizás a través de las normas o las regulaciones, como la simplificación administrativa, permite justamente buscar acercarse a los resultados y dar celeridad a la gestión.